todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer fundas de gafas. Son un proyecto muy sencillo y que además se hace de una manera bastante rápida. Os vamos a dejar los moldes o patrones para estos dos modelos que os estoy enseñando. Se hacen de una manera muy similar, aunque hay algunas pequeñas diferencias que os vamos a enseñar en nuestro tutorial. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para cada una de las fundas vamos a preparar los mismos materiales, 3 telas diferentes, 2 las vamos a utilizar en la parte exterior y una en la parte interior. También vamos a utilizar un cierre como este, que es un cierre magnético. Para la funda de gafas es el más cómodo porque no necesitamos presionar para cerrar. Y también vamos a utilizar este tipo de cinta decorativa. Tiene muchos nombres, la podéis conocer como ondulina, piculina, zigzag, bueno, con el nombre que lo conozcáis, pero este es el material que necesitamos. Y por último, para darle cuerpo a la funda de las gafas y que así nuestras gafas queden protegidas, vamos a utilizar en el interior un estabilizador. Yo voy a utilizar el foam, ya sabéis que es un material económico y fácil de encontrar. Es una goma espuma finita. En algunos países lo conocéis como hule de espuma. Bueno, pues si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es recortar el molde, que lo tenéis en la web. Veis que es la mitad del patrón. Lo que también vamos a preparar son las telas. De la parte superior, que es la solapa, en mi caso la tela de flores, voy a cortar una pieza de 20 centímetros por 10. Y de la parte de abajo, que sería la tela de rayas, voy a cortar una pieza de 17 por 29 centímetros. Como veis, el patrón es la mitad del patrón porque por el tamaño que tiene no nos entra en un folio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la parte que va a ir abajo, que es esta tela de rayas en tonos verdes, la voy a doblar por la mitad. Una vez que la tenga doblada y alineada, voy a colocar el patrón. Veis que tiene una raya intermitente. Esta raya es donde nos dice que tenemos que cambiar la tela que va en la solapa con el resto de la tela. Y lo voy a colocar bien alineado con la parte doblada. Y lo que voy a hacer es marcarlo alrededor. Para marcar esta línea, pues simplemente lo voy a levantar, voy a doblarlo, lo vuelvo a colocar en su posición y lo marco. Ahora lo que voy a hacer es sujetarlo con unos alfileres para que no se me mueva el patrón y cortarlo todo alrededor, dejando un margen de aproximadamente 1 centímetro, que es el que he dejado aquí en la parte de abajo. Ya tengo esta pieza recortada y marcada por solo este lado. Lo que voy a hacer es marcarla también por el otro lado. Entonces, para que me quede en su posición también correcta, lo que hago es ver esta línea, doblo aquí un poco, me hago una marquita en este lado, doblo, me hago marquita en este otro lado y de esta manera ahora ya puedo colocar también el patrón aquí. Lo coloco y lo voy a marcar. Una vez que ya tenemos preparada esta pieza, que es la de la parte de abajo, vamos a coserle ya la parte de arriba, la que es la solapa de la funda de las gafas. Entonces, lo que os tenéis que fijar es una cosa en especial si vuestra tela, como la mía, tiene dirección. Yo quiero que cuando la cosamos y cuando cierre la solapa tenga esta forma, es decir, con las florecitas hacia arriba. Entonces, para coserla lo que tengo que tener en cuenta es este pequeño detalle. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerla en la posición en la que yo quiero que vaya y girarla en este sentido. Si yo la giro así y la coso de esta manera, ahora da la sensación de que está del revés, pero en realidad cuando cierro la funda de las gafas está correcta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente alineo al borde. Si al recortar aquí habéis dejado aproximadamente este centímetro de margen de costura a ambos lados del molde o del patrón, os tiene que coincidir aproximadamente. Entonces lo sujetamos con unos alfileres y le vamos a dar un pespunte justo por esta marca que tenemos hecha del molde. Ya he realizado la costura y lo que he hecho ha sido montarla hacia el lado de la tela de rayas, que es la parte de abajo. Ahora ya con estas dos piezas unidas
podemos pasar el resto del molde a la parte de arriba. Lo alineo bien con la parte de abajo y simplemente paso el contorno todo alrededor. Ya pasado el molde, también en la parte de arriba, que es la solapa de la funda de gafas. El molde necesito también tenerlo en el lado del derecho, porque el adorno que le vamos a colocar, que es esta cinta de zigzag, necesitamos colocarlo por el lado del derecho. Entonces, para pasar este molde a la parte del derecho, lo que vamos a hacer es un hilván con puntadas muy largas todo alrededor. De esta manera nos queda exacto. Yo voy a pasar este hilván con un hilo de tono azul para que se vea bien. Entonces, lo que hago es la puntada un poquito más larga por la parte de atrás, porque lo que quiero es verlo bien justo por el lado del derecho. Mirad, ya he pasado el hilván y veis cómo directamente tenemos el molde en el lado del derecho justo en el mismo sitio. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cinta decorativa. Para colocar esta cinta también la vamos a sujetar con un hilván para que no se nos mueva al coserla. Entonces tenemos que dejar un poquito de más para que luego lo podamos rematar correctamente. ¿Cómo la vamos a colocar? Veis que tiene unas onditas. Vamos a alinear la rayita con un poquito dentro de la onda hacia adentro, no en el medio, porque nos interesa que quede bastante piquito para cuando luego lo volteemos. Entonces, si veis que ahí está la raya, que es por donde voy a coser, voy acercando la cinta y en el momento que ya estoy prácticamente encima, ahí lo voy a unir. Y voy a ir pasando un hilván, sujetándolo todo. De nuevo aquí veo, me voy acercando a la marca y en cuanto la paso, sujeto. Vamos a sujetar la cinta entera y continuamos. Como veis, ya he pasado el hilván sujetando esta cinta de zigzag con la que vamos a adornar el cierre de nuestra funda de gafas. No obstante, nos queda un último paso antes de coserlo, que es que estos rabitos los tenemos que colocar de esta manera. Entonces, les podemos sujetar o bien con un alfiler o bien dándoles una puntada en esta posición. Lo hacemos así porque de esta manera, cuando lo cosamos al forro y al estabilizador, el comienzo de esta cinta va a quedar embebido en la propia costura. Mirad, ya he sujetado este rabito hacia afuera para que al coserlo nos quede embebido. Ahora os voy a enseñar las piezas que he cortado. Del mismo tamaño que lo que tengo ya preparado, he cortado la pieza que corresponde al forro y un poquito más grande he cortado la pieza que corresponde al estabilizador. Ahora vamos a preparar el sándwich que vamos a coser. El sándwich lo vamos a formar de la siguiente manera. En primer lugar, colocamos el estabilizador. Encima, con el derecho mirando hacia nosotros, la parte que es el forro. Y ahora la última capa que vamos a colocar es la parte exterior de la funda de las gafas, que la tenemos que colocar con el derecho hacia adentro, es decir, encaramos derecho con derecho. Esta pieza la tenemos que alinear bien con la pieza de forro. Cuando lo tengáis, lo vamos a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva a la hora de coserlo. Ya he preparado el sándwich y lo tengo sujeto con unos alfileres. Ahora lo tengo que coser todo alrededor dejando una apertura. ¿Dónde la vamos a dejar? Bueno, pues el sitio mejor es aquí. Desde donde empieza la tela de la parte de atrás hasta esta esquina. Con esta apertura debe ser suficiente para voltearlo. ¿Por qué dejo la apertura aquí? Bueno, porque por aquí por un lado tengo el adorno y no me conviene luego tener que rematarlo a mano porque me va a costar mucho. Y en esta zona de por aquí, abajo, va a quedar vista, entonces es mejor que quede cosida a máquina. Entonces, en uno de estos dos lados dejamos esta apertura desde donde empieza la tela, en este caso de flores, hasta este ángulo. Lo voy a coser y continuamos. Mirad, ya lo he cosido entero, dejando esta apertura para luego voltearlo. Vamos a quitarle los alfileres y lo que tenemos que hacer a continuación y en primer lugar es recortar todo el exceso de estabilizador alrededor de la pieza. Para quitar el exceso de estabilizador, lo que tenemos que hacer, yo me pongo la labor mirando hacia mí y entonces con la ayuda de unas tijeras voy a ir cortando justo al borde de esta costura. Lo que tengo que hacer para asegurarme de que no corto esta tela es empujarla hacia el lado contrario y de esta manera la voy a cortar
sin ningún problema. Recorto todo el estabilizador y vamos a por el siguiente paso. Ya he cortado todo el exceso de estabilizador alrededor, incluida en la zona donde no he hecho la costura. Ahora lo que voy a hacer es recortar todo el exceso de tela que tengo alrededor, dejando un margen de costura de aproximadamente medio centímetro. Como tengo estas tijeras que cortan en zigzag, lo voy a hacer con ellas porque siempre facilitan un poco el acabado cuando volteamos. Mirad, ya he cortado todo el exceso de tela que teníamos alrededor de la pieza del estabilizador y de la propia costura. Lo he hecho con las tijeras que cortan en zigzag, pero si no las tenéis no hay ningún problema, lo podéis hacer con unas de corte recto, dejando igual un margen de aproximadamente medio centímetro. Ahora, antes de voltear tenemos que hacer un par de cosas. Por un lado, estas esquinas vamos a redondearlas, vamos a dejar menos tela para que así cuando las volteemos nos queden mejor terminadas. Lo vamos a hacer en esta y en esta otra. También lo que tenemos que hacer es dar unos piquetes. Los piquetes solo se dan en las zonas donde la tela se mete hacia adentro. En esta zona, aunque sea curva, no es necesario dar un piquete, lo tenemos que dar aquí. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño corte, pero sin llegar a la costura. Esto es muy importante porque si llegáis a la costura, al voltearlo se nos podría abrir por ahí. Vamos a dar 3. Espero que con esto sea suficiente y no tire. Si veo que al voltearlo tira, pues tendremos que volver a repetirlo, abrirlo otra vez y dar algún piquete más. Con los piquetes dados y las esquinas matadas, vamos a voltearlo. Simplemente vamos a empujar lo que está fuera para adentro y lo que está dentro lo vamos a sacar. Una vez que lo tengáis volteado, yo me voy a ayudar de las pinzas para sacar bien estas esquinas, porque nos tienen que quedar completamente fuera. Vamos a ir empujándolas hasta que sacamos completamente el piquito. En este lado ya lo tengo y hago lo mismo en el otro lado. Ya he sacado completamente, como podéis ver, los dos piquitos. La otra cosa que tengo que hacer es retirar este hilván que me había servido para marcar el molde en la parte del derecho de la funda. Cuando hayáis quitado el hilván que nos ha ayudado a colocar este adorno en lo que es la tapa de la funda de las gafas, vamos a cerrar la apertura que habíamos dejado en un lado para poderlo voltear. Lo vamos a hacer a puntada escondida. Para ello he enhebrado una aguja que es con un hilo en tono blanco y le he hecho un nudo al final. El nudo lo voy a meter hacia adentro para que no se nos vea. Y una vez que tenga el nudo dentro vamos a comenzar a coser de la siguiente manera. Tengo la aguja ahora que sale por el hilo que sale por el lado rosa, me voy al lado verde, justo a la misma altura que sale el hilo, avanzo por dentro de la tela verde como podéis ver y vuelvo a salir por la rosa. De esta manera la mayor parte del hilo nos queda por dentro y podemos ir juntando las telas sin que se vea. De nuevo tengo el hilo que sale por la zona rosa, lo meto a la misma altura por la verde, avanzo por dentro y cruzo la aguja para salir por la rosa. Voy a cerrar el lateral y continuamos. Mirad, ya he cerrado por aquí, como veis queda bastante bien y no se notan las puntadas. Ahora, antes de continuar, vamos a plancharlo para que asiente un poquito todos los bordes de la funda de las gafas. Mirad, ya lo he planchado y la verdad es que queda bastante asentado. Lo podemos dejar así y ya empezar a montarlo, o podemos darle un pespunte en esta zona y en esta zona de aquí para asegurarnos de que queda todavía más asentadas las costuras. Yo le voy a dar un pespunte utilizando la patilla de 1/4 de pulgada justo por aquí, por el borde. Mirad, ya he dado el pespunte en esta zona, en lo que es la solapa, y en esta zona de aquí abajo. Veis que queda muy bien rematado, tanto por un lado como por el otro. Ahora lo que vamos a hacer ya es cerrarlo. Para ello tenemos que hacerlo por el revés. Entonces, lo que vamos a alinear es este punto con este, que es donde va a hacer la forma de la bolsita. Y lo vamos a sujetar con unas pinzas.
Cuando cosemos a repulgo, lo que vamos a conseguir es que por la parte exterior no se noten las puntadas y tampoco se van a notar por la parte interior, aunque es por donde lo vamos a coser. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí si os fijáis tenemos una tela rosa y una verde, que sería esta capa de aquí, y luego tenemos una verde y una rosa. Bueno, las únicas que tenemos que coser son las verdes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siempre en el mismo sentido. Empezamos por la verde que está más hacia afuera, además ahora ya metemos el nudo, y salgo por la verde que está más cerca de mí, siempre en perpendicular la aguja. Avanzo, ahora vuelvo a meter la aguja en la verde de atrás y la saco por la verde de delante. Puntadas muy pequeñitas, unas pegadas a las otras, pero lo más importante es que cuando metemos la aguja, como estáis viendo, solo cogemos las telas verdes y la metemos así, perpendicular, atravesando las dos. Voy a coser tanto este lado como el otro y continuamos. Ya he cosido ambos lados, aunque ahora parece que está mal, cuando lo volteemos, fijaros qué bien va a quedar. En este lado, en el lado del derecho, queda perfecto, no se ven las puntadas, y si nos fijamos por dentro, tampoco. Ahora lo que tenemos ya que ponerle es el cierre que va a llevar nuestra funda, y también le vamos a poner un pequeño adorno en la parte de delante. Para coser el cierre, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, lo que tenemos que localizar en primer lugar es el centro de la pieza. Entonces lo doblamos a la mitad y vamos a sujetarlo, marcar este punto con un alfiler. Tanto aquí como abajo. Alineamos este punto y buscamos aquí la mitad. Cuando cosáis el cierre es importante que no perforemos la parte interior. Como tenemos el estabilizador, es lo suficiente para podernos apoyar. Mirad, ya he cosido el cierre, entonces para que nos quede bien, el que va en la parte de arriba lo he cosido sobre el pespunte y el que va en la parte de abajo aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela. Si os fijáis, está cosido de manera que por aquí no se notan las puntadas y por supuesto por la parte de arriba tampoco. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí un pequeño detalle y ya terminaríamos este modelo de funda de gafas. En esta parte, aprovechando un retalito del forro, voy a hacerle un lazo. Mide 15 centímetros por 5, lo voy a doblar a la mitad y lo que voy a hacer es darle un pespunte para cerrarlo, dejando aquí en uno de los lados una pequeña abertura para voltearlo. Cuando tengáis la pieza cosida la vamos a voltear y cerraremos esta abertura con puntada escondida. Mirad, ya tengo este rectangulito cerrado que al final mide 6 centímetros por unos 3,5. Entonces ahora a la mitad lo que voy a hacer es fruncirle para hacer que sea un lacito. Lo doblo justo así a la mitad y lo que voy a hacer es pasarle un pequeño hilván como los que hacemos para los yoyos justo a la mitad. Cuando tengáis el hilván completamente pasado vamos a tirar y vamos a dar así vueltas para formar un lacito que vamos a poner en nuestra funda. Y ahora ya una vez que hemos dado alguna vuelta voy a pasar el hilo para sujetarlo y que no se nos vuelva a abrir. Sobre el lacito y antes de coserlo y también para tapar estos hilos le voy a coser este pequeño adorno metálico. Con el adorno metálico ya cosido y antes de cortar el hilo lo voy a pasar hacia atrás y con unas puntadas lo voy a coser en esta parte justo a la altura del cierre. Para coserlo lo que doy son unas puntadas que van de un lado a otro muy chiquititas para que quede muy poquito hilo, atravesando la propia solapita de la funda de las gafas y así lo dejo bien sujeto. Mirad, con este detalle del lazo ya habríamos terminado este primer modelo
de funda para gafas. Vamos ahora a por el siguiente. Para este otro modelo de funda necesitamos cortar para la parte superior, la solapa, una pieza de 20 x 13 y para la parte inferior una pieza de 24 x 16. Con la pieza cortada que va en la parte de abajo vamos a pasar el molde. Voy a doblar por aquí ya directamente para ir más rápido que en el modelo anterior y esto lo doblo a la mitad. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar este molde aquí, lo alineo con la parte que está doblada y con la ayuda de un marcador lo paso todo alrededor. Cuando hayáis pasado el molde sobre uno de los lados, voy a poner aquí un alfiler para que no se me mueva la tela, lo vamos a pasar sobre el otro. Ahora ya lo que tenemos que hacer es unir esta tela con esta. Como veis tienen tamaño diferente porque la funda de las gafas tiene una forma un poco particular, la solapa. Entonces para coserla sin que me quede correctamente me he hecho esta marca central aquí y aquí voy a hacer lo mismo, lo doblo a la mitad, simplemente apretando un poquito con la uña se os queda marcado, si no para asegurarnos lo vamos a marcar también el punto con un bolígrafo. Me voy a la parte de atrás y lo que tengo es que alinearlas aquí arriba haciendo que coincida este punto de aquí con este de aquí. Una vez que ese punto le tengo ya centrado, vamos a coserlo por esta línea que tenemos en este lado. He unido las telas, igual que hemos hecho en el otro modelo, van a montar hacia la parte de abajo, que sería la parte de los lunares. Lo estoy haciendo con ayuda del rodillo porque además este marcador que he utilizado se va con el calor. Una vez que lo tengamos cosido, volvemos a tomar el patrón y ahora lo que tenemos que hacer es marcarlo en la parte superior. Lo alineo abajo, que veo que me coincide, y ya con la ayuda de este mismo marcador lo voy a hacer todo alrededor. De nuevo vamos a pasar por aquí un hilván para transferir el patrón al derecho de la tela. Una vez que tenemos pasado el hilván, de nuevo vamos a colocar el zigzag todo alrededor y lo vamos a sujetar con un hilván. Con el adorno ya sujeto formamos el sándwich, ponemos el estabilizador, el forro con el derecho mirando hacia nosotros y la parte exterior con el derecho mirando hacia adentro. Ahora colocamos las piezas, las vamos a sujetar con unos alfileres y le vamos a dar un pespunte todo alrededor, dejando sin cerrar el lado de aquí. Con la costura dada todo alrededor menos este trozo de aquí, vamos a quitar el exceso de estabilizador y a recortar el exceso de tela que tenemos todo alrededor. Para cortar el exceso de estabilizador en esta parte, que es donde no tenemos costura, lo que nos vamos a apoyar es del patrón. Lo vamos a colocar en su posición y lo vamos a marcar. De esta manera sé que toda esta zona la tengo que cortar por la marca. Ahora, antes de voltear, como siempre, recortamos las esquinas y en este caso vamos a dar un piquete aquí y aquí, que son los puntos donde se mete hacia adentro la tela. Ahora lo vamos a voltear, sacaremos bien las dos esquinas y con puntada escondida cerraremos la abertura. Con esta apertura ya cerrada, lo que vamos a hacer es retirar el hilván que nos haya podido quedar de sujetar este adorno en la solapa y vamos a plancharlo. Con la pieza ya planchada vamos a dar un pespunte en esta parte de aquí abajo y en esta parte de aquí arriba, justo todo alrededor de la tela de flores. Lo vamos a hacer dejando un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, ya he dado este pespunte tanto arriba como abajo y la verdad que ha quedado bastante asentado. Ahora lo que tenemos ya que montar la funda de la gafa. Entonces lo que tenemos es que doblar esto hacia adentro, el derecho nos va a quedar dentro. Esta pieza y esta tienen aproximadamente la misma forma. Para coserlos, quizás lo único un poquito diferente al otro modelo de funda de gafa, lo que tenemos es que irnos asegurando de que van coincidiendo la forma, de manera que este punto, que es el que voy a unir al final, me coincida. Lo vamos a coser del mismo modo que hicimos en el otro modelo, mediante una costura tipo repulgo. Con estas costuras cerradas lo vamos a voltear
Y lo que nos queda ahora es coser el cierre y el adorno que le vamos a poner en la solapa. El cierre en la parte superior vamos a buscar dónde está la mitad doblándolo y lo marco con un alfiler. Y entonces en esta parte lo vamos a poner justo a continuación de la costura que hemos hecho, centrado con el punto que hemos encontrado y justo pegado a esta costura. Ya he cosido la parte superior del cierre y lo he hecho sin perforar el lado derecho. Es bastante fácil porque tenéis el estabilizador dentro. Ahora tenemos que colocar la parte inferior. Entonces vamos a hacer en primer lugar lo mismo, que es buscar el punto medio. Lo hago alineando la tela en este punto y de esta manera saco perfectamente el punto medio de la funda de las gafas. Ya le he cosido la parte de abajo del cierre a la distancia que os decía, de aproximadamente 2 centímetros del borde. Ahora lo único que nos queda es ponerle algún lazo, algún detalle también en el cierre de la funda de las gafas. Para adornar la funda, pues lo que voy a hacer es un yo-yo. He cortado un círculo de 8 centímetros de diámetro de la tela de la parte de abajo. Le voy a pasar un hilván todo alrededor, a puntadas pequeñitas y bien pegadas al borde. Con el hilván dado lo que vamos a hacer es tirar y fruncimos. Yo suelo dejar el dedo gordo dentro para ayudarme, sobre todo al principio. Cuando lo tengamos ya fruncido, vamos a dar unas puntadas para asegurar que no se vuelva a abrir. Ahora, con un hilo de un tono que nos guste, yo lo voy a hacer en rosa, voy a coser el botón al yo-yo. Por último, voy a coser el yo-yo a la solapa de la funda de las gafas, aproximadamente a la altura donde está el cierre. Lo único que lo tenemos que hacer es sin perforar la tela para que no se vean las puntadas por el interior de la funda de las gafas. Yo lo que he hecho ha sido coger un hilo en tono azul y le voy a hacer pasadas como estoy haciendo. Al pasar la aguja estoy cogiendo un poquito de la tela exterior y del estabilizador y de esta manera puedo ir sujetando perfectamente el yo-yo a la solapa sin que se vean las puntadas. Cosiendo este detalle habremos terminado el segundo modelo de funda de gafas. Cualquiera de ellos es realmente bonito y tiene una confección realmente similar. Por eso, aunque son modelos distintos, los hemos puesto en el mismo vídeo porque habéis visto que los pasos son exactamente iguales, con quizá alguna pequeña diferencia en función del diseño del propio patrón o molde. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.